Gracias, Graciela, muy buenos días. Gracias por la invitación. Siempre un placer estar con ustedes. Viceministro, importante siempre tratar temas que tienen que ver con los automovilistas, siempre tratando el tema de la seguridad vial también. Y me gustaría que iniciáramos, como siempre, haciendo un balance de cómo se encuentra esta situación. ¿Ha mejorado? ¿No ha mejorado? ¿En qué punto nos encontramos? Gracias. Efectivamente, ese es un tema muy importante, especialmente para todas las personas que nos sintonizan desde sus vehículos. Este año, afortunadamente, hemos tenido cifras positivas en el manejo de la siniestralidad vial en nuestro país. En lo que va del año, por ejemplo, frente al año pasado, el año pasado registrábamos 13.836 siniestros de tránsito a la fecha, hasta el día de ayer. Y este año únicamente tenemos 12.520, es decir, hay una diferencia de menos 1.316 incidentes viales menos, lo cual es importante, es un 10% menos de incidentes viales, lo cual hay que contrastarlo incluso con el hecho de que esto sucede, tenemos una menor cantidad de incidentes viales, a pesar de que el total de vehículos en circulación en nuestro país ha crecido en un 8%. Este crecimiento nos hubiera hecho pensar que al menos en la misma proporción deberían de haberse incrementado los accidentes, y ese no ha sido el caso gracias al esfuerzo de los diferentes organismos del Estado, diferentes organizaciones de la sociedad civil y de los mismos conductores para tratar de cambiar su comportamiento y mantener los incidentes bajo control. En el caso de los lesionados teníamos, mejor dicho, el año pasado 7.677, este año tenemos únicamente 7.437, hay una diferencia de 240 personas menos lesionadas, es un 3% menos de personas afectadas. ¿Qué ocurre con el tema de la renovación de las licencias? ¿Qué ocurre con el tema de los papeles de los motociclistas? Porque normalmente hemos visto cómo se adquiere la motocicleta y al final el tema de los papeles siempre queda en el vilo, no anda con la licencia, Sí. no tiene incluso la tarjeta de circulación. ¿Qué está ocurriendo en ese caso? Como para contrastarlo un poco con eso. Seguimos teniendo problemas con el tema de la documentación de los conductores, especialmente en el caso de los conductores de una motocicleta, como usted bien señala. Lo hemos dicho en otras ocasiones, más o menos la relación entre la cantidad de motos que circula y la cantidad de licencias de moto emitidas en el país es de 2 a 1. Es decir, que por cada 2 motos que tenemos hay una que probablemente está siendo manejada por una persona que no tiene su documentación en regla. Es importante insistir en este tema y es parte de las reformas que nosotros estamos tratando de promover en la Asamblea Legislativa, van orientadas precisamente a poder ser más estrictos cuando se detecta una persona que circula sin papeles. Lo hemos dicho también en otras ocasiones, Graciela, muchas personas circulan en moto y aprenden a andar en moto de una manera muy artesanal, por decirlo de alguna manera, aprenden o dan sus primeros pasos en una moto en un entorno rural y de la noche a la mañana salen a un entorno mucho más urbano, donde hay muchísimos más vehículos, donde hay una interacción distinta con una serie de vehículos en una mayor cantidad, y es ahí donde también estamos detectando problemas. Es importante pues llevar ese mensaje de que las personas necesitan capacitarse, necesitan medir su comportamiento a la hora de tener una moto y responsabilizarse, no solamente por su vida, sino que también por la vida de los demás, para evitar que las motos sigan generando problemas. ¿Cuántas esquelas se han impuesto a los motociclistas? Y bueno, y desglosemos el resto porque de todas maneras vamos a conversar sobre cada uno de ellos. Sí, bueno, en lo que va del año hemos colocado 167.000 esquelas en total. La policía reporta 167.279 esquelas impuestas. Esto frente a 163.000 que teníamos el año pasado. Hay un incremento del 2.4% en el total de esquelas impuestas. De estas esquelas, más o menos el 10% son colocadas a conductores del transporte colectivo para matizarlo. Es decir, el total de multas en el transporte colectivo en este momento debe de rondar las 17.000 aproximadamente, y cerca de este porcentaje también alrededor del 30% es lo que normalmente está enfocado, digamos, en el transporte de motocicletas. O sea que calculamos que alrededor de 50.000 multas podrían ser las que estén
tienen impuestas en este momento a los conductores de motocicletas. Hay una relación muy directa entre el total de vehículos y la cantidad o la proporción, mejor dicho, de cada uno de estos tipos de vehículos dentro del parque vehicular total, y efectivamente las motos también andan en esa relación con relación al parque vehicular, conforman en este momento alrededor del 30%, y eso pues da casi que una proporción directa entre el total de multas impuestas y la proporción que juegan las motos dentro del total del parque vehicular en circulación. Hemos visto también, viceministro, cómo también han continuado pues los diferentes controles vehiculares. Esto a fin de reducir la cantidad de accidentes de tránsito. Me gustaría que ampliáramos un poquito más. Sí, bueno, yo creo que los buenos resultados en materia de seguridad vial, esa reducción que estamos viendo en el total de personas afectadas y en el total de incidentes viales registrados por las autoridades, tienen que ver con un esfuerzo continuado que hemos venido realizando desde el gobierno del presidente Nayib Bukele por mantener controles permanentes en diferentes zonas de nuestro país para buscar detectar, digamos, cualquier incumplimiento a la normativa que puedan estar realizando los diferentes conductores. Hemos venido realizando en conjunto con la Policía Nacional Civil controles vehiculares orientados a definir o buscar a aquellos conductores irresponsables que puedan estar circulando infringiendo algún tipo de o algún elemento de la normativa. Estamos buscando que la gente que sea detectada en estos controles cuente con sus documentos en regla, si no pues son sancionados. Estamos buscando también que los vehículos del transporte colectivo estén en buenas condiciones para circular, que los que conducen un vehículo de transporte colectivo lo hagan contando con su documentación. Estamos verificando también el transporte de carga, que es muy importante, revisando los pesos permitidos, revisando las condiciones de circulación, las condiciones mecánicas, y estamos también manteniendo mucho control, específicamente desde marzo, cuando se lanzó el presidente las 11 medidas de control económico para ayudar con el tema del problema que tenemos en Rusia y en Ucrania, y las medidas económicas que eran necesarias en ese momento. Estamos manteniendo mucho control también sobre el cobro exacto de la tarifa de transporte público. ¿Qué ha ocurrido con el tema transporte público? ¿Cuántos son los sancionados? ¿A cuántos se les ha suspendido el tema del permiso para circular? Bueno, ya lo decía, creo que en este momento son alrededor de 17.000 multas las que se le han impuesto al sector transporte colectivo. De estas multas, cerca de 12.000 se han impuesto desde marzo para acá, y de esas 12.000, alrededor del 10%, cerca de 1.200, 1.300, están relacionadas con el tema del cobro tarifario. Hemos iniciado también alrededor de 67 procesos sancionatorios contra diferentes rutas por diferentes motivos que han sido detectados en estos controles. Algunos de los motivos pueden ser incumplimiento de recorrido, otros tienen que ver también con el cobro inexacto de la tarifa, y vamos a continuar pues en este esfuerzo. No para sancionar, sino más bien el objetivo de estos controles es que la ley sea respetada, que las condiciones de circulación de nuestro país vayan mejorando, y que de alguna manera con esto ayudemos también a garantizarle una circulación más segura a todos los salvadoreños. Me gustaría que ampliáramos un poquito más, viceministro, acerca del trabajo que se realiza en coordinación pues con el tema de las zafras. Sabemos que normalmente hay horarios, hay fechas estipuladas, a quienes no incumplan también se les impone algún tipo de esquela. ¿Cómo va ese proceso? Sí, bueno, es un proceso de mucho trabajo que venimos ya coordinando desde hace algunos meses con el sector azucarero. Como usted bien señala, el trabajo que se necesita para poder coordinar una zafra sin incidentes es un trabajo que pasa por verificar las condiciones de todos los vehículos que van a participar de este proceso. Venimos ya realizando desde hace algunos meses las revisiones en conjunto con el sector azucarero. Pasa también por estar permanentemente revisando que los pesos establecidos no sean superados por el sector. Hacemos muchísimo énfasis en esto. No solamente es necesario que los pesos establecidos se respeten, debido a que evidentemente un vehículo con exceso de peso pues representa un riesgo desde el punto de vista de seguridad vial, representa un riesgo en la generación de siniestros, sino que además cuando los vehículos de carga van con sobrepeso, también tienden a botar mucho de la carga que ellos trasladan, y esto también genera problemas, accidentes, por la suciedad que se genera por el tipo de material que ellos trasladan, y eso también es otro de los elementos que estamos controlando. Hemos venido trabajando también para poder tener acceso a una red de GPS
que los señores del transporte de carga de Zafra tienen instalada para poder tener un monitoreo mucho más eficaz y oportuno de la operación que van a tener y poder ser más eficientes a la hora de reaccionar ante cualquier incidente que se pueda dar. Es un trabajo, como le digo, ya de varios meses que venimos preparando, pero que se está dando dentro del marco de lo planificado, y esperamos pues que esta, como la zafra del año anterior, sea una zafra con buenos resultados y sobre la cual pues no tengamos incidentes que lamentar. ¿Hay algún número determinado de estos transportistas que no cuenten con el servicio GPS o en su mayoría, viceministro? Afortunadamente, prácticamente es el 100% de los vehículos de Zafra que van a participar de este proceso los que están registrados dentro de este sistema de GPS. Creemos que eso es un elemento que ya hemos trabajado en años anteriores, pero que creo que le da un valor agregado a cómo se venía trabajando esto en el pasado. Nunca antes de este gobierno se había tenido ese acceso vía GPS a las operaciones del sector de Zafra, y eso pues creo yo que nos permite también ser más efectivos a la hora de reaccionar, ser más efectivos también a la hora de tener un control mucho más exacto de qué es lo que está pasando con los vehículos, dónde se están quedando, si están quedándose en un lugar que es indebido o si están fuera de su ruta, para poder actuar y tomar las medidas necesarias. Evidentemente son procesos durante todo lo que dura la zafra. Nos mantenemos de una manera muy cercana, coordinando con el sector, buscando y haciendo ajustes si esto es necesario, o también denunciando o poniendo sobre la mesa diferentes situaciones que pueden hacer que este periodo de zafra no se convierta en una carga para los otros conductores. Por otra parte, también tenemos los vehículos, los automovilistas, se podría decir, con placas particulares, que también incluyen en algún tipo de faltas. Hemos visto cómo cada vez la intolerancia se vuelve algo más recurrente. ¿Qué están haciendo ustedes como autoridades en ese sentido? Bueno, yo creo que no creo que en este momento sea que estamos viendo más casos de intolerancia, sino más bien creo yo, y esto es una cosa positiva gracias a que es más fácil grabar y denunciar este tipo de situaciones. Se están poniendo más en evidencia situaciones que han existido por muchos años en nuestro país. La intolerancia no es un tema nuevo, creo yo. Lo hemos venido viendo los que hemos estado metidos en este tema y que tenemos acceso, digamos, a los registros de la policía, o tuvimos en algún momento acceso a registros de la policía. Nos damos cuenta que la intolerancia desafortunadamente ha sido un tema prevaleciente en nuestra red vial, y creo que afortunadamente gracias a esa denuncia ciudadana, gracias a que ahora muchos de estos casos se ventilan en redes sociales, la policía y el viceministerio de Transporte tienen la oportunidad de actuar todavía durante el periodo de flagrancia y poder aplicar las sanciones a estas personas que están actuando de esta manera. Creo yo que los mejores ejemplos que se pueden dar a la población sobre las desventajas de actuar de esta manera es precisamente actuar con todo el peso de la ley sobre aquellas personas que comparten estos comportamientos, y creo que ahora sí, yo agradezco mucho el trabajo que hace la policía, porque en menos de 24 horas estas personas, en muchos casos, en la mayoría de los casos me atrevería a decirlo, son capturadas, son detenidas, son identificadas y son puestas pues a disposición de las autoridades para que se les aplique todo el peso de la ley. El día de ayer, por ejemplo, había un ejemplo en Usulután. Nos trasladaban una foto de una persona que circulaba en una moto. Eran más de 2 personas en una moto, pero una de las personas de la moto llevaba un niño, un bebé en brazos, que no tenía ningún tipo de protección, no tenía por qué estar en la moto. Afortunadamente pues a través de la placa que fue compartida y a través de la buena labor de la policía, se pudo identificar a las personas que estaban sobre esta motocicleta, se les aplicaron las sanciones correspondientes, y estos son ejemplos pues de cómo ahora la denuncia ciudadana es atendida de una manera mucho más efectiva, y esto creo yo que a la larga nos va a permitir poder ir controlando este tipo de comportamientos. Viceministro, normalmente, bueno, para las personas que sacan la licencia por primera vez, se les hace una prueba psicológica. ¿Esto se podría llegar a ampliar, por ejemplo, para quienes quieran renovar su licencia? Sí, definitivamente que sí, Graciela. Otra vez, en el marco de esas reformas legales que se han solicitado, también es importante para nosotros empezar a contar con una licencia por puntos, a través de la cual el infractor reincidente pueda tener un tratamiento distinto de la persona que durante el periodo de vigencia de una licencia, que es de 5 años, únicamente comete 1 o 2 multas.
desafortunadamente, y esto aparejado con el tema de la intolerancia, muy probablemente tenemos gente que repetidamente está incumpliendo la ley y que debería de tener un trato diferente al que tiene esta persona que únicamente comete una o dos faltas a lo largo de la vida útil de la licencia. Con este sistema por puntos, por ejemplo, usted podría, luego de tener acumuladas dentro de su récord, de su registro de conducción, más de 5 multas, por ejemplo, arriesgarse a perder por algún tiempo el derecho a circular, el derecho a la circulación. Y estos son mecanismos que ya están probados en otros países y que creo yo también ayudarían a mejorar un poco y a aumentar la responsabilidad de quienes tienen una licencia. Creo yo que también los diferentes exámenes que nosotros realizamos, el examen teórico, el examen psicológico, también podrían considerarse para renovación de las licencias, definitivamente que sí. Y creo que además otros de los elementos en los cuales hemos venido trabajando nosotros desde el BMT es buscando que podamos en el futuro cercano hacer también exámenes de pericia a través de simuladores, a través de los cuales usted puede simular las condiciones de conducción, ya sea de un vehículo pesado, de un vehículo de transporte colectivo, o de un vehículo particular o de una moto, y de esta manera probar de manera aleatoria, no necesariamente a todos los conductores, pero alguna muestra también las pericias que pueden tener y que al final son de los elementos más importantes. Si bien en este momento como viceministerio nosotros hacemos pruebas teóricas y psicológicas, la pericia del conductor, el determinar si realmente sabe manejar un vehículo, se puede comportar o puede reaccionar bien ante cualquier incidente en la calle, es también otro elemento que agregaría valor al proceso de pruebas que nosotros realizamos y que ayudaría a tener conductores más seguros y responsables, más capacitados en nuestras calles. Viceministro, hablando del tema de las reformas que se encuentran en la Asamblea Legislativa, ¿cómo avanza ese proceso? ¿Han sabido dentro de cuánto podrían estar? ¿Han tenido conversaciones con los diputados? Bueno, nosotros hemos venido promoviendo reformas legales en el sector transporte ya desde hace más de año y medio. Hicimos la primera entrega de una propuesta de reforma ya hace bastante tiempo a la Asamblea, y la Asamblea se dio a la tarea de consensuar, digamos, y convocar a diferentes actores de la sociedad que podían tener una opinión sobre las reformas que se estaban poniendo sobre la mesa. Ya hace más o menos 3 semanas, voy a decir 3, me puedo equivocar en la fecha exacta, la Comisión de Obras Públicas dio un dictamen favorable sobre la última propuesta de ley que se les hizo llegar, lo cual es muy positivo. Creo que es un paso en la dirección correcta. Hace falta, por supuesto, que el contenido de la ley sea discutido en el pleno de la Asamblea. No tengo yo una fecha para cuándo se pueda dar este paso importante, pero creo yo que se va avanzando. Creo yo que los legisladores están sabedores, conscientes de lo importante que es poder reformar nuestro marco legal para poder hacer un mejor trabajo en el área del transporte y la movilidad en nuestro país. Yo creo que es muy claro para los legisladores el hecho de que en el esquema actual en el cual estamos trabajando hay mucho de la ley que no favorece al usuario, sino que más bien está orientado a proteger, digamos, los intereses de sectores, y modificar esto y pasar también la visión y el centro del quehacer de la ley y su razón de ser a proteger al usuario es realmente el elemento principal que creo yo vale la pena destacar de esta nueva reforma que se ha puesto a consideración de nuestra Asamblea Legislativa. Viceministro, por otra parte, sabemos pues que ya hay mayores espacios para todos aquellos ciclistas que deseen pues transitar por las diferentes arterias de nuestro país. Me gustaría que nos ayudara con un balance general de cuál ha sido el comportamiento tanto de los ciclistas como de los conductores a nivel general, porque en nuestro país lamentablemente había o hay una cultura aún del irrespeto. Sí, bueno, estos son procesos graduales, Graciela. Ámsterdam no se hizo en un día. En los años 70, Ámsterdam tenía un comportamiento muy parecido al que tenemos en nuestro país hoy en día, donde había mucha intolerancia, donde toda la planificación de la movilidad estaba centrada en darle un espacio al vehículo privado, al vehículo automotor. Y en ese sentido nosotros pues entendemos que los procesos de transformación
los procesos de cambio de cultura, especialmente en un ambiente como la cultura vial que prevalece en nuestro país, son maratones, no son sprints, son procesos de largo plazo. Habiendo dicho esto, sí entendemos en este gobierno la importancia que deben de tener los medios no motorizados para poder lograr una verdadera movilidad sustentable. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, usted me ha dado la oportunidad de conversarlo con usted. No podemos seguirle apostando a una movilidad que busque que cada salvadoreño tenga un vehículo automotor para poder trasladarse. Y entendemos pues que para muchos salvadoreños el anhelo que tienen es poder independizarse del sistema de transporte público por las falencias que pueda tener el sector transporte público en este momento, y poder contar con su vehículo propio, una moto, para poder trasladarse de manera independiente. Sabemos bien que el camino pasa por mejorarle las condiciones a los medios de transporte no motorizados, generar los espacios para que las bicicletas puedan sentirse, o los usuarios de bicicleta puedan sentirse más seguros, y pasa también por ir regulando de alguna manera la prioridad que puede tener el vehículo automotor dentro de la red de transporte nacional, dentro de nuestra red vial. En ese sentido, sí, ya llevamos 3 años donde hemos empezado a proveer de ciertos espacios adicionales para que la bicicleta pueda volverse un mecanismo de traslado mucho más común en nuestro país. Sabemos que la bicicleta en algunos lugares como Aguilares, por ejemplo, o Acajutla también es un medio de transporte que tiene mucha importancia, y queremos que ese comportamiento se vaya trasladando a otras zonas del país, proveyendo esta infraestructura y también generando zonas 30, zonas de velocidad reducida que buscan ese mismo objetivo, que si bien no necesariamente provean de una infraestructura adicional para la bicicleta o de infraestructura exclusiva para la bicicleta, al bajar usted la velocidad de circulación y tener la velocidad controlada, el espacio mixto que queda se puede compartir de una forma más segura, tanto con peatones y ciclistas, y de esta manera promover que estos medios sean utilizados. Usted señalaba que sigue habiendo un comportamiento de intolerancia, sigue habiendo un comportamiento de desorden, tal vez de quien tiene un vehículo privado. Hay que decirlo, en muchos casos el que tiene un vehículo privado siente que está perdiendo derechos que por años ha tenido, siente que la planificación de la movilidad se ha hecho pensando siempre en darle el mayor espacio posible al vehículo automotor, y es difícil ir cambiando estos paradigmas, ir cambiando estas formas de pensar, pero estamos claros de que el camino correcto para poder lograr una movilidad sustentable pasa por darle prioridad al vehículo no motorizado, a los usuarios de a pie, a las bicicletas, y también al transporte colectivo. Por otra parte, y me parece importante también, hemos visto cómo ha incrementado pues el parque vehicular, usted ya lo decía, continúa de la misma manera, pero tal cual ha incrementado, también sabemos que los espacios de los parqueos cada vez más complicados, y hay algunas personas que utilizan las zonas preferenciales, que de hecho está penado en ley. Sí. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Bueno, nosotros seguimos en coordinación con la policía sancionando estos tipos de comportamientos. Sé que hay una queja también porque nos mantenemos muy activos sancionando y retirando placas, incluso en los casos de personas que están parqueados en ejes preferenciales. A medida va creciendo el parque vehicular, la gente considera que tiene un derecho adquirido a parquearse donde quiere, que no es realmente existente. Tenemos que hacer que el derecho común, el interés de la mayoría de gente pues prevalezca por encima del derecho privado, y en ese sentido seguiremos pues con los operativos y los controles para tratar de liberar los ejes preferenciales, y le pedimos a la población su comprensión y su colaboración también para que respete el derecho de los demás de poder circular libremente y no obstaculice, digamos, los ejes preferenciales. En cuanto a todos aquellos que de pronto necesitaban hacer una renovación de sus documentos para poder transitar en el territorio salvadoreño, del total de automotores, sabemos que hay un porcentaje que aún no lo ha hecho. ¿Qué porcentaje de esto se podría decir que no anda sin? Bueno, del total de vehículos que tenemos en este momento y el total de licencias, yo pedía datos hace algunas semanas sobre cómo estaba esa relación, y me decían que era alrededor del 28% de conductores los que tenían que tramitar, digamos, una renovación, ya sea de licencia o de tarjeta de circulación. Nos parece un número alto.
pero si se compara con las cifras que teníamos de otros años, se ha venido reduciendo. Yo creo que el llamado a circular con los documentos en regla pues está haciendo eco sobre la población, y es importante pues insistir en que circular con la documentación en regla le puede evitar un problema, le puede evitar inconvenientes, y le invitamos a toda la población a que si todavía no ha renovado sus documentos, que lo haga para evitarse pues cualquier tipo de problema. Viceministro, me van quedando escasos 5 minutos y sí me gustaría que aprovecháramos este espacio para hablar del tema de la educación vial, hablar de la prevención de accidentes de tránsito. Me parece que es importante siempre estarle recordando a la población todas estas acciones que debemos de tomar de manera individual para prevenir pues que más accidentes se generen. De hecho, en el Gran San Salvador podemos contar un poco más de 3 accidentes que se han registrado por lo menos hasta esta hora. Así que el paso es suyo. Gracias, Graciela. Yo creo que es bien importante insistirle a la gente en las causas principales de los siniestros viales en nuestro país. La distracción del conductor sigue estando a la base de muchísimos de los incidentes que se dan en nuestras calles. Insistir en el tema de que la siniestralidad es un hecho, un elemento que es completamente prevenible, depende totalmente del comportamiento de cada uno de los salvadoreños, y en ese sentido creo yo que debemos como autoridades, aparte de seguir presentes buscando mayor fiscalización a través de elementos como la fotomulta, que ya estamos trabajando a través de una mayor presencia y de controles vehiculares para poder sancionar a conductores irresponsables, pedirle a la población que por el bien de todos dejemos estas malas costumbres y estos malos comportamientos que tenemos como conductores. La conducción es una actividad que requiere de los 5 sentidos, que no podemos dar por sentada o por descontada o hacerla en automático como la mayoría de nosotros que salimos de nuestra casa y porque ya conocemos el camino para a donde nos vamos a trasladar, pensamos que podemos ir en un celular, o pensamos que podemos ir pendientes de una discusión tal vez con otra persona, o que podemos ir pendientes de la radio o de la música que estamos escuchando. Requiere realmente de que todos nuestros sentidos estén muy enfocados en el tema de la conducción como tal. Tenemos que evitar también el abuso de la velocidad que tenemos muchos salvadoreños, a veces porque salimos tarde de nuestra casa y vamos precisos y queremos ganar unos minutos. Hay un dicho muy famoso ahí que vale más perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. No vale la pena arriesgarse excediendo los límites de velocidad. Yo creo que controlando la velocidad y controlando la distracción tendríamos controlados los 2 elementos principales que están explicando muchos de los conflictos que estamos teniendo como salvadoreños, y al mismo tiempo creo yo que es importante insistir en ese mensaje de respeto, ese mensaje de empatía, ese mensaje de cortesía que nos está haciendo falta a los salvadoreños. Va a sonar duro lo que voy a decir, pero si nosotros antes de subirnos a un vehículo pensamos que día con día en nuestro país en promedio 4 personas no van a regresar a su casa porque van a perder su vida en un siniestro vial, a lo mejor el comportamiento, la actitud que vamos a tener a lo largo del día mientras conducimos cambie, y es importante mantener esa conciencia también para que todos los salvadoreños colaboremos con la reducción de la siniestralidad y ayudemos en conjunto como país a tener vías más seguras para todos. En el caso de las personas del consumo de bebidas alcohólicas, ¿ha reducido o se mantiene? Se mantiene como la 8ª causa de accidentes. Afortunadamente no ha aumentado, digamos, como un factor de riesgo, pero sigue estando presente, sigue siendo un elemento que especialmente los fines de semana explica por qué hay unos incrementos de siniestralidad normalmente, aunque vale la pena mencionarlo, gracias a Dios este sábado, y eso es algo muy destacable, no se tuvieron fallecidos por incidentes viales en nuestro país. Tradicionalmente los sábados y los viernes y los domingos son los días donde más incidentes viales registramos. Un sábado sin fallecidos realmente es meritorio, y agradecemos pues la colaboración de los salvadoreños. Creo que sí, insistir también en el tema del consumo del alcohol sigue siendo importante, pero en relación con el tema del exceso de la velocidad y la distracción es un tema de menor importancia en este momento. Viceministro, le agradecemos el habernos acompañado en este espacio. Al contrario, Graciela, gracias por la oportunidad, y estamos siempre a sus órdenes para compartir con usted y con su audiencia.